empezaron a experimentar y incursionar con los gases anestésicos. Y está reportado que el año 44 se produce la primera extracción dental en la muela en base al uso de óxido nitroso. Óxido nitroso que hasta el día de hoy existe en la maternidad acá. Ya, el 16 de octubre, que es el día del anestesiólogo a nivel mundial, es por un hito, ¿ya? Porque en el año 1846 William Morton, odontólogo también, realiza la primera anestesia utilizando éter, ¿ya? Y ese es el día que se considera que el inicio de la anestesia es como un retrato de la época, una pintura de cómo se llevó a cabo una intervención quirúrgica en el hospital de Massachusetts, un hospital docente. Se le explicó a un hombre joven, dice la literatura, un tumor del cuello. Sería bueno, que no sea muy. Y el paciente lo hizo. Y en esos años, en los auditorios de medicina se hacían operaciones y los alumnos miraban como en el teatro. Ya era una exhibición. Así que fue todo un éxito. Entonces él se le considera como el padre de la anestesia. ¿Ya? Luego de eso se empieza a incursionar en la anestesia regional y todo parte con la coca. Ya cuando llegaron los españoles a América, ¿cierto? Empezaron a conocer que ahorita usaban la hoja de coca y lo descubrieron porque la gente masticaba hoja de coca y hacían ellos unas preparaciones en los cráneos de deporte, unas cosas para su sacrificio. ¿Ya? De ahí el señor Niemann la llevó a Viena, un austriaco, ¿cierto? Y produce por primera vez el clorhidrato puro, que es como la cocaína que consume drogas. ¿Ya? Empiezan a producir químicamente. Por eso la cocaína algunos la prueban así, ¿ya? Para ver si se adormece o no las encías. Entonces la cocaína es un anestésico local. Freud, nuestro psicoanalista, ¿cierto? Kohler, que era como su profesor, se dieron cuenta que al aplicarle en la lengua producía insensibilidad. ¿Ya? Kohler, que era un médico que le interesaba la oftalmología después, junto a su profesor Gardner, como él vio que se adormecían las encías, dijo, ¿y si le echamos los ojitos para hacer alguna cirugía ocular? Y aplicaron cocaína en la conjuntiva y producía efecto anestésico. ¿Ya? Y luego de eso aparece un cirujano, el doctor Pierre, también austriaco. Él realiza la primera raquidia con cocaína. ¿Ya? Primero practicaron con unos perros. ¿Ya? Gracias. Y como resultaba, los perritos caminaban y todo eso, empezaron a usarlo en los primeros pacientes que ellos usaron una anestesia espinal fue para amputaciones. ¿Ya? En esos años no había una aguja especial, entonces eran cefaleas seguras con la aguja que ellos pinchaban, una cefalea segura por la técnica, ¿no? Hoy en día hay agujas más modernas que permiten que esa complicación tenga una muy baja incidencia. ¿Ya? Así que, y después otros personajes aparecieron por ahí y usaron la técnica epidural. ¿Ya? Entonces, verán ustedes que bien como medio anecdótico como empieza a aparecer un poco la anestesia ¿ya? Para concepto general. Entonces yo siempre hago como cuadrito resumen para como organizarlo un poco por dónde vamos a ir navegando. Entonces para mí la anestesia, ¿cierto? Yo la puedo aplicar mediante dos técnicas principales, que es una anestesia general, que significa, yo siempre hago un monito de un cerebro, donde yo bloqueo la sensibilidad, la percepción a través del sistema nervioso central, ¿ya? Provocando la inconsciencia, y la otra gran área de la anestesia son las técnicas regionales, que es usando anestésicos locales, es decir, un segmento del cuerpo que se ve sometido a los efectos de la anestesia, habitualmente anestesia local, o sea, anestesia local, que produce la insensibilidad.
La anestesia general yo la puedo lograr mediante dos técnicas principales, o usando gases, que es la técnica inhalatoria, o usando drogas endovenosas continuas, que se llama anestesia total intravascular, o TIVA. ¿Ya? Es decir, yo acá tengo una bomba de infusión con fármacos que van continuamente inyectando drogas al torrente sanguíneo y produzco un estado de inconsciencia permanente. Detengo el goteo y el paciente va a empezar a despertar. ¿Ya? En cambio, en la regional yo puedo obtenerlo por distintas vías. Si actúo a través del neuroeje, ¿cierto?, en la columna vertebral, a través de la médula espinal, voy a tener las técnicas neuroaxiales, donde está la raquidia, que tiene el mismo nombre que anestesia espinal, es lo mismo. ¿Ya? O la técnica subaracnoidea, también son todos sinónimos. También puede hacer bloqueos de nervios periféricos, es decir, por ejemplo, si un paciente se va a operar un hombro, yo con un ecógrafo, por ejemplo, busco el plexo braquial, inyecto una dosis de anestésico local a las raíces que van desde el plexo y voy a obtener una anestesia del miembro superior para una cirugía, por ejemplo, de extremidad. Y la anestesia local, que es la que más vamos a practicar nosotros, ¿cierto?, para suturar en la urgencia, una herida importante, es una infiltración local o también local. Aquí colocarlo así. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí, sí? Ya, entonces en la anestesia general tenemos conceptos importantes. Hay hipnosis, ¿ya?, que es la inconsciencia, ¿cierto? Amnesia, es importante que el paciente no se acuerde porque esto es un evento traumático. O sea, un pésimo trabajo nuestro si el paciente se acuerda que sintió el bisturí cuando lo vieron. ¿Ya? Y tiene que producir analgesia. ¿Ya? Esos son los tres conceptos fundamentales para definir una anestesia general. La relajación muscular y la abolición de reflejos son deseables en el acto quirúrgico, porque el cirujano siempre dice, oye, el paciente está muy duro, ponle más relajo. De ahí viene la relajación muscular. Son drogas que provocan parálisis de la musculatura y el paciente queda como más blando, más fácil de operar. ¿Ya? Pero no es, por definición, los conceptos de anestesia general. Yo puedo operar a un paciente con esas tres condiciones. ¿Ya? Lo importante es que es un estado reversible, ¿cierto? O sea, un paciente tequeado también entra en estado de hipnosis, amnesia y analgesia, pero es probablemente irreversible o tiene una condición de salud médica, ¿cierto?, tiene un trauma cerebral que está provocando esas condiciones. Acá son fármacos que provocan eso. ¿Ya? Y las dos modalidades que yo les mencionaba, la inhalatoria y la total endovenosa. ¿Ya? La analogía que yo hago de la anestesia general es que tiene tres fases, y con la aviación. ¿Ya? La inducción es que el proceso de dormir a un paciente, como yo voy administrando la droga y lo voy durmiendo, ese es el despegue. La mantención, que es mantener los estados que ya mencioné antes durante todo el acto quirúrgico, ¿ya? Y luego que finaliza la cirugía viene el proceso de despertar, que es el aterrizaje, en nuestro caso análogo con la aviación. ¿Ya? ¿Dónde creen ustedes que pueden existir mayores accidentes anestésicos? Inducción. ¿Qué fase? ¿El amantes? Yo diría que no. ¿Ya? ¿Ah? Yo creo que en los dos extremos, tanto la inducción y el despertar, ¿ya? Porque es donde más actúo. ¿Ya? La mantención va muy ligada a la cirugía. Es como quien dice, yo entro en modo piloto automático. Tengo ciertas variables, que todo vaya funcionando, pero estamos navegando. Como cuando el avión va ya a la altura que necesita el piloto, lo pone en modo automático y el avión va muy quietito. Pero cuando el paciente, cuando dice que vamos al descenso, ¿cierto?, empieza el avión con los movimientos porque va el piloto tratando de aterrizar ese avión. Lo mismo vamos a hacer nosotros. Vamos a cortar los gases o la anestesia total endovenosa y vamos a empezar a despertar. ¿Ya? Entonces, la inducción es un poquito más controlada porque es dosis por kilo, tiene una cronología de los hechos, que yo voy pasando ciertas drogas en un cierto orden y voy a lograr este estado de conciencia, intubo o coloco una máscara de laringe, lo que yo quiera, y logro la anestesia. Siempre me mantengo, pero el despertar a veces es un poquito más riesgoso. ¿Ya? Porque uno dice, ¿le saco o no le saco el tubo? ¿Está respirando solo? ¿Está bien? ¿Le falta? ¿Está bloqueado? ¿Ya?
Entonces, si ustedes recuerdan, dije que no era requisito, pero muchas veces los cirujanos nos piden, incluso nosotros para intubar usamos bloqueadores neuromusculares, ¿ya? Cuando yo despierto al paciente tengo que estar seguro que no tenga bloqueo residual, porque si no, ese paciente va a tener conciencia, va a estar escuchando, va a tener toda la percepción, ok, pero no se va a poder mover, porque está paralizado. Entonces, eso sí que es muy desagradable, ¿ya? Ya. Entonces, si nos vamos un poquito ya al área técnica, la anestesia general inhalatoria, ya, nosotros, ¿cierto? Por eso yo hacía tanto hincapié que el niño o el paciente no tiene que estar resfriado, que el asmático esté compensado, porque nosotros usamos la vía inhalatoria como vehículo para acceder al sistema nervioso central, ¿ya? Porque estos gases se van a inhalar, ¿ya? Se usa mucho para la mantención, ¿ya? Pero en pediatría, habitualmente, para no producir un trauma en los niños, pincharlos despiertos, lo usamos para inducir también, es decir, le colocamos el gas con monitores nomás, sin ningún acceso vascular, el gas, el niño se duerme y luego de eso nosotros buscamos un buen acceso venoso, que es lo que duele, para administrar otros fármacos para completar la anestesia general, ¿ya? También se puede hacer una inducción inhalatoria en un adulto, hay adultos que son muy ansiosos, están muy nerviosos y no quieren sentir la aguja despierta, se puede hacer también una inducción inhalatoria, ¿ya? Habitualmente son líquidos volátiles, eso del neón y el óxido nitroso es para que lo sepan, pero acá no, eso es carísimo, el xenón, por ejemplo. El óxido nitroso ya casi no se usa, pero el xenón es muy caro. Pero ustedes lo van a ver en unas botellas, son unas botellas líquidas, pero son muy volátiles, o sea, si eso se esparce sobre una superficie, rápidamente se evapora. ¿Ya? Es como benzina, como el alcohol, es muy volátil, ¿ya? Y hay varios tipos, estos son los más antiguos, el alotano, el isoflorano, lo que existe actualmente en los pabellones sevoflorano, ¿ya? Y el deflorano, ¿ya? Sevoflorano es uno, y tienen un color universal. Si yo voy a dar anestesia china, por ejemplo, me voy a encontrar que el sevoflorano también es amarillo, ¿ya? El envase y el receptáculo donde se coloca también es amarillo, ¿ya? Que eso se llama vaporizador. Ahí están llenando con este líquido volátil, este vaporizador, donde va a ir evaporándose, ¿ya? Y lo que más es sevoflorano. Y el deflorano es bastante bueno, pero requiere un vaporizador especial, que encarece un poco el sistema, que es un vaporizador que va enchufado, va con electricidad porque necesita un cierto grado de temperatura, ¿ya? Pero existe. Ya. El mecanismo de acción es un poco incierto y desconocido. Se cree, ¿cierto?, que pareciera ser que actúan los receptores GABA de la glicina y glutamato en el sistema nervioso central, ¿ya? Pero hasta el día de hoy es como medio nebuloso de cómo actúan los gases anestésicos. Comparado con la TIVA, con la anestesia total endovenosa, es mucho más económica, ¿ya? Los gases son baratos, la TIVA es mucho más costosa, ¿ya? La TIVA tiene sus ciertas indicaciones. ¿Se acuerdan cuando yo le dije que había una enfermedad que se llamaba hipertensión maligna? ¿Cuál era uno de los gatillantes? Los gases. Entonces, sí o sí en un paciente que tenga antecedentes familiares o el mismo ha tenido una crisis de hipertensión maligna, yo no puedo usar gases, tengo que usar TIVA. Ahí hay una indicación. Ciertas cirugías también requieren uso de TIVA o andan mejor los resultados con TIVA, por ejemplo la neurocirugía, ¿ya? Porque la hemodinamia se mantiene mucho más estable, con los gases un poquito más variables, y el problema de los gases que producen vasodilatación de los vasos cerebrales. Entonces un paciente que tenga hipertensión endocraniana no es muy adecuado usar o muy conveniente usar gases, ¿ya? Pero los costos son muy distintos. Y también los gases anestésicos son los que más se asocian a las náuseas y vómitos, aparte del opioide, ¿ya? Por lo tanto, un paciente que es muy vomitador, no sé, que se ha operado 3 veces y todo ha vomitado, una buena recomendación sería no usar gas y usar TIVA, ¿ya? Si ustedes se van a operar a la clínica alemana, van a usar TIVA, ¿ya? Porque el despertar es mucho más agradable, van a vomitar menos, ¿ya? Entonces van a andar un poquito más, el despertar es mucho más controlado, más agradable, ¿ya? Habitualmente en el sistema público tenemos que trabajar un poco más con gases por el tema de costo y lo reservamos para estos casos puntuales de indicaciones
la anestesia inhalatoria. ¿Ya? Ya. Ya, este es nuestro juguete, ya, nuestra máquina espacial. Esta es una máquina de anestesia, ya una foto de una máquina de anestesia. Hay muchas marcas y modelos en el mercado, todas funcionan más o menos igual, ¿ya? O con los mismos principios. Lo que va a ir cambiando son que esta tiene 3 cajones, la otra va a tener 4 cajones, para acá, que la pantalla es touch, ¿ya? Que esto está acá, ¿ya? Pero los principios son los siguientes. Tiene una... ¿Tengo otra imagen? ¿Cierto? Si ustedes van a los hospitales y miran los pasillos, los pabellones, van a ver unos tubos, unas cañerías que tienen nombre a veces, que son los gases médicos que van por ahí. Va oxígeno, va óxido nitroso y aire, ¿ya? Entonces, la máquina se conecta a la red central de gases del hospital, en unas mangueras que tiene, por atrás, conecto, ¿ya? Y eso abastece con un sistema de presurización a la máquina y me da la posibilidad de, al abrir yo estas perillitas, generar un flujo de gases, en este caso oxígeno con aire, hago una mezcla. Si yo abro el vaporizador, no puedo abrir, aquí tenemos uno que créanme que es como morado, que es isoflorano, y este es amarillito que es sevoflorano. Entonces yo tengo que elegir uno o el otro, no los puedo mezclar, porque tienen un pasador. Entonces si yo abro uno, el otro se tranca, por seguridad. Lo que más usamos son los sevoflorano, entonces vamos a abrir el amarillito, vamos a girar la perilla, y como yo le dije que era un líquido volátil, esto se va a empezar a vaporizar, ¿ya? Y como yo abrí el flujo de gases, voy a tener un vehículo que lo va a ir arrastrando. Entonces meto este gas que está volátil, anestésico, en este flujo de gases, y ya tengo una mezcla para llevarlo a mi paciente, ¿ya? ¿Cómo lo llevo? Va a salir por unos tubos que están acá. Acá se conectan unas mangueras que se llama el circuito, que es esto, que ahí lo están viendo ustedes, ¿cierto? El circuito de la ventilación mecánica. Entonces, por un tubo va la rama que se llama inspiratoria, por lo tanto va hacia el paciente, y por la otra manguera viene la rama expiratoria, que es lo que viene de vuelta del paciente, ¿ya? Y yo decido si ese gas lo meto a través de un tubo orotraqueal, por ejemplo, o una máscara laringea, o lo firmo con una máscara, pero algún dispositivo en la boca y en la nariz o en la tráquea del paciente lo voy a tener que usar para que llegue ese gas, ¿ya? ¿Cómo lo muevo? Lo muevo con la mano, apretando esa bolsa, igual cuando yo voy respirando, le voy metiendo ese gas anestésico, o lo hace la máquina a través de un ventilador mecánico. Ya me cansé, fijo mi tubito, digo a la máquina, hazlo tú. Quiero que le metan 400 ml de gas 12 veces por minuto, esa es la frecuencia respiratoria, ya, y ahí va. Y esto que está acá, o puede estar acá, o en qué parte es un monitor, donde va a tener frecuencia cardíaca, saturación, entonces esto acompaña a la máquina de anestesia. Pero lo interesante es que la máquina tiene un vaporizador, se conecta a la red central para que genere un flujo, y por las mangueritas va al paciente, y se devuelve. Bien. Como ustedes entenderán, cuando el gas viene de vuelta, ¿cierto? Fue a la vía respiratoria, entró por acá por un tubo orotraqueal, llegó a los bronquios, llegó a los alvéolos, hizo difusión, pasó a la sangre, viajó por la sangre, igual que el oxígeno, llegó al cerebro, actuó en las neuronas, en los receptores, y luego viene de vuelta, porque en algún momento esos receptores se van a ir saturando, ya no quieren más gas anestésico, porque están todos bloqueados, viene de vuelta. Entonces viene de vuelta, ¿con qué va a venir de vuelta? ¿Qué votan los pacientes? ¿Qué votamos nosotros? ¿Qué exhalamos? CO2. Entonces por la rama expiratoria viene CO2 y viene gas anestésico. Entonces ustedes entenderán que no es un gas puro. Por lo tanto, si eso fuera abierto como en la UCI, porque en la UCI los ventiladores mecánicos, el paciente está intubado, pero está con una infusión continua por un catéter, con sedantes, ¿cierto? Es como una TIVA, pero es una infusión. El paciente está exhalando CO2 nomás, pero nuestro paciente acá va a exhalar gases anestésicos. No puede ser abierto, porque si no en el pabellón estaríamos todos durmiendo. Desde el cirujano y nosotros, ¿ya? Por lo tanto tiene que ser un circuito cerrado. Es una diferencia importante que hay con los ventiladores de la UCI. Esto es un sistema hermético. Y yo lo que necesito extraerle al paciente, que es lo tóxico de su metabolismo, es el CO2. Por lo tanto, pasa la rama respiratoria a este receptáculo que está acá, que ustedes cuando pasen por pabellón lo van a ver, tiene unas pepitas.
es como una sal. O sea, sales de baño así, granitos. Y eso es una sal que hace una reacción química con el CO2 y lo absorbe. Es decir, funciona como un filtro. Y lo purifico del CO2 y puedo reutilizarlo otra vez el gas anestésico con oxígeno para inhalación. ¿Ya? Esto se va cambiando cada cierto tiempo porque va cambiando a color morado. Cuando se va saturando, como cualquier filtro, hay que cambiarlo. Porque llega un momento que esto está muy morado y vamos a empezar a leer nosotros en nuestro monitor que el paciente está reinhalando CO2. Es decir, no logra sacarle todo el CO2 al paciente y le estamos metiendo oxígeno con CO2 igual. Entonces eso es tóxico. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí cómo funciona un poquito la máquina, cierto? Este es un gráfico un poquito más simple. Vaporizadores, ¿cierto? Perillitas para dar flujo. Aquí van las ramas, una para allá y la otra viene de vuelta. Por acá debe estar la cal. Y los gases, ¿cierto? Van a pasar allá en amarillito, por eso lo puse amarillo yo, el sevoflurano. Hace difusión en el capilar del alvéolo y llega al cerebro, que es nuestro sitio de fondo. ¿Ya? Ya. ¿Qué pasa si en el hospital hay una falla, se corta la luz y quedamos sin gases anestésicos? O sea, sin gases centrales, el oxígeno, el óxido nitroso que venían por estas mangueras que estaban entrando en la máquina. ¿Ya? Las máquinas por atrás tienen unos balones de respaldo. ¿Ya? Entonces, si eso ocurre, la máquina va a dar alertas, tiene sensores, me va a dar una alarma y yo abro los cilindros de gas que están atrás y me permite continuar con la cirugía por un tiempo adecuado mientras se soluciona el problema. ¿Ya? Entonces, siempre la máquina tiene que tener estos balones de respaldo que tienen que estar realizados. ¿Ya? Es como que al avión se le apaga un motor, puede volar con un motor todavía. ¿Ya? Pero yo no me puedo quedar sin los motores en la mitad de la operación. ¿Ya? Esto, concepto general. Ya, aquí hay muchos gases anotados, ¿cierto? Yo marqué en amarillo y con amarillo el sevoflurano, que es más frecuente. ¿Ya? Y hay un concepto que es la MAC. ¿Ya? La MAC, o la CAM, es la concentración alveolar mínima, es decir, ¿qué concentración yo logro en el alvéolo? ¿Ya? En un promedio de población que se estudió para que cuando el cirujano hace la incisión de la piel, el paciente no se mueva. ¿Ya? Entonces, se identificó que el sevoflurano requiere una MAC de 2%. ¿Ya? Si yo quiero hacer el mismo ejercicio con isoflurano, la MAC la concentración del gas debo llevarlo a casi 1.2. ¿Ya? Si quiero usar otro, el deflurano, tengo que llevarlo a 6. ¿Ya? Entonces eso es comparable. Entonces cuando yo pregunte, pero no lo voy a preguntar, no se lo pregunto. ¿Cuánto es una MAC de deflurano? Ustedes dicen, con 6% se logra. ¿Cuánto logro una MAC de sevoflurano? Con 2. ¿Ya? Entonces eso me da como para comparar potencias de los anestésicos inhalatorios. ¿Ya? Entonces, si el 50% de los pacientes no se mueve, cuando yo coloco el sevoflurano en 2, hay un 50% que sí se puede mover. Y puede ser justo en el paciente. Entonces, habitualmente nosotros lo colocamos un poquito más, 2,5, 2,3. Y la MAC también varía de acuerdo a la fisiología o el estado etario del paciente. Por ejemplo, los lactantes metabolizan muy rápido, por lo tanto requieren más altas, casi 3 los lactantes para que no se muevan. ¿Ya? En cambio, un abuelo en 1,7 está muy dormido. ¿Ya? Entonces esto es relativo. ¿Ya? Ahora, nuestra anestesia se llama anestesia balanceada. Nosotros ocupamos opioides, analgésicos, ¿ya? Otros antiinflamatorios, ¿ya? Entonces no es solamente una anestesia basada en gases, sino que es complementada con otros fármacos. ¿Ya? Esto es un poco de historia también en el hospital que hoy en día es San Borja. En el año 63 acá en Chile hay un reporte mundial de una explosión en pabellón con el ciclopropano, que era un gas anestésico que era inflamable, no se sabía en esa época. Imagínense como
como es la historia de la medicina, en esos años se conectaban con una máquina de anestesia a 2 pacientes. Estaban operando en el mismo avión a 2 pacientes. ¿Ya? Y algo pasó con el gas, parecía ser que fue con el electrolitrio o algo, que hubo una explosión. ¿Ya? Entonces volaron los pacientes, murieron los 2 niños que estaban operando y murió la anestesia. ¿Ya? Y terminaron quemados los cirujanos. ¿Ya? Y ahí se hizo un reporte mundial por el problema que hubo en Chile y se sacó de circulación el gen. Historia. Lamentable, pero. Ya, anestesia general ¿entendieron entonces la inhalatoria, cierto? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Ahora, si queremos usar TIVA, o anestesia general intravenosa, esta también se puede usar para inducción, para mantención y también se usa mucho en sedaciones. Ya para los pacientes que van a hacer endoscopía, cosas así, uno puede usar una TIVA obviamente con requerimientos más bajos porque los estímulos no son tan intensos como una decisión quirúrgica, una cirugía misma. ¿Ya? Los fármacos que vamos a usar tienen ciertas propiedades porque tienen que tener un inicio de acción rápida. ¿Ya? O sea, yo no puedo usar una TIVA con morfina, ¿ya? Porque la morfina tiene un tiempo de inicio de 10 minutos, 15 minutos, no puede estar aquí 15 minutos, le duele, no. ¿Ya? Son drogas muy rápidas que tienen que tener metabolización también muy rápida. Porque si yo termino la cirugía, yo corto estas drogas, tienen que irse rápidamente porque si no voy a estar 3 horas con el paciente todavía dormido en el pabellón y tengo que seguir operando, hay que darle optimización a los pabellones. Entonces son drogas de latencia muy corta y salida muy rápida también. ¿Ya? Y ahí los fármacos más comunes para la TIVA son 2. ¿Ya? Que es propofol y el remifentanilo. ¿Ya? También se ha usado etomidato, ketamina, el midazolam, que es un poquito más rápido, ¿ya? Pero